La historia que les voy a contar le pasó a un primo. Ya tiene tiempo de que ocurrió. Sin embargo, el suceso dejó una huella en la familia que ha sido muy difícil de borrar. Mi primo Jaime trabajaba en una morgue. Como es bien sabido, cada día a ese lugar llegaban muchos cuerpos para ser revisados, para que también se les hicieran las autopsias. Es bien sabido que en la vida no importa que tengas mucho o poco, al final todos acabaremos en una plancha. Mi primo Jaime era muy solitario. Él pasaba todo el día en aquella morgue, atendiendo papelería o abriendo cuerpos. Para él ya era normal hacer todo aquello. Él pasaba muchas horas encerrado en aquel trabajo. Tenía poca vida social. Por ello es que cada que tenía oportunidad, salía por ahí con algún amigo o bien a hacer las compras. Iba de aquí para allá. Él aún era un tipo soltero. Sin embargo, toda la vida había estado enamorado de Erika, una de sus vecinas. Era su amor platónico. Sin embargo, y para mala suerte de mi primo, Erika ya tenía novio. Para Jaime, Erika era la mujer ideal. Él incluso llegó a comentarme que se visualizaba con ella, muy casado y teniendo hijos. Pero la vida siempre da sus vueltas. Les contaré que una ocasión, a Jaime de estar en su trabajo, lo sorprendió que siendo una madrugada, le llegaron 2 cadáveres. Aparentemente habían tenido un accidente en una motocicleta. Cuando él llena los papeles de recepción y se da cuenta de quiénes eran aquellos cadáveres, él notó que se trataba de Erika y de su novio. Instantáneamente aquello le destrozó a Jaime el corazón. Él no lo podía creer. Sin embargo, tuvo que tomar fuerza porque tenía que trabajar, revisar aquellos cadáveres y hacer los informes respectivos. Cuando lo dejaron solo, él se tiró a llorar. Estaba bastante conmocionado. De ahí se dio cuenta que el cadáver del hombre estaba muy mal. Tenía la cabeza desprendida del cuerpo y un brazo también. Le faltaban algunos dientes y se le asomaba el cráneo por la piel de la cabeza. Aquella chica, refiriéndome a Erika, había muerto de los golpes y tenía varias fracturas en el cuerpo. Mi primo Jaime observaba con las lágrimas en los ojos. Él sabía que era la última vez que vería a la chica. Ahí fue cuando de pronto, él comenzó con sus manos a acariciarle el rostro, a quitarle la ropa y a tocarla. Mi primo extraña y perturbadoramente comenzó a sentirse incitado por aquello y pronto estaría sobre la chica haciéndole el amor. Realmente los detalles sobre aquello salen sobrando. Además, yo no estuve presente para saber exactamente qué ocurrió. Después de aquello, mi primo Jaime, ya muy satisfecho, hizo los reportes que tenía que hacer y horas más tarde vio cómo se llevaron aquellos cuerpos para que los familiares les dieran sepultura. Sin embargo, cosas extrañas pasarían los días siguientes. Yo era un poco distante de mi primo Jaime. Sin embargo, en la familia se decía que se estaba empezando a volver loco, que había un fantasma que lo perseguía en las pesadillas, en la vida diaria y a todas partes. En muchas ocasiones se decía que mi primo despertaba porque unas manos estaban apretándole el cuello, lo querían matar. Además de esto, mi primo Jaime comenzó a sufrir diversos accidentes, uno en auto y algunos otros en casa estando solo. A mi primo lo llevaron a hacerle limpias, a hacerle todo tipo de cosas. Sin embargo, nadie pudo retirarle aquel mal. Según lo que se decía, él traía un fantasma pegado, posiblemente uno que había atraído por haber estado tanto tiempo en la morgue. Sin embargo, para mi primo todo aquello fue una situación bastante fuerte, algo que de verdad lo enloqueció, hasta el grado que terminó quitándose la vida. Una mañana mi tía lo encontró en su cuarto colgado de una soga. Su mirada reflejaba cierto terror, una necesidad desesperante de escapar de esta vida. Posiblemente el sufrimiento que él percibía era muy grande. Ante los pies de mi primo había una carta, en la cual él comentaba prácticamente todas las cosas que yo les estoy platicando aquí.
En esa carta él confesó lo que hizo con el cuerpo de aquella muchacha y también sobre las pesadillas y las apariciones de las cuales estaba siendo víctima. Con todo aquello se llegó a la conclusión de que el fantasma de Erika era el que estaba atormentándolo por haberle hecho aquello mientras su cuerpo se encontraba en la plancha de la morgue. Mi primo llevó a que esa muchacha no descansara en paz y por ello se dedicó a atormentarlo hasta que finalmente se lo llevó con él, muy probablemente directo hasta el infierno. Es muy lamentable lo que hizo mi primo. No es algo que me llene de orgullo. Realmente me da mucha tristeza. A veces las personas solitarias creo que viven acorraladas y se ven envueltas en polémicas como esta. Pero bueno, solo quería contarles este relato, porque a mí, de verdad que me ha resultado una situación muy perturbadora. En la vida en México, a veces pueden ocurrir cosas que parecen sacadas de una película. Donde yo vivo es un barrio bastante pobre, donde la gente se mata todos los días para salir adelante. En aquel lugar teníamos una vecina en la cual sufría mucho porque su esposo la golpeaba. Ella ya lo había denunciado en varias ocasiones, pero el tipo simplemente desaparecía, se ponía borracho por un tiempo y después regresaba para volver a golpearla. Aún así, aquella mujer, que tenía varios hijos que mantener, nunca se rendía. Esa señora tenía un negocio de tamales, con el cual le daba de comer y les daba escuela a sus hijos. Aquella señora de nombre Mari era muy conocida. Sus tamales eran ricos y tenía muchos clientes que le compraban. La situación de aquella mujer era muy particular, y pese a que la violencia doméstica en aquella zona es bastante común, cada noche que se escuchaban gritos en su casa, era de saberse que su esposo había llegado y estaba haciendo nuevamente de las suyas. Cuando eso pasaba, sabíamos que doña Mari no iba a salir a vender durante unos días, porque ella necesitaba ocultar los moretones en su rostro. En una de esas, una noche, se comenzaron a escuchar gritos muy feos en la casa de doña Mari. Al parecer, como era costumbre, don Chuy le estaba dando una buena golpiza. Aquello duró cosa de pocos minutos, y después todo regresó a la calma, cosa que nos pareció raro, porque aquello no pasaba así. Al día siguiente, doña Mari, como era costumbre, sacó su puestecito y se puso a vender los tamales como habitualmente lo hacía. Se le veía tranquila, relajada, muy amable como de costumbre. Era muy extraño saber que no tenía moretones y que no había sufrido como otras veces. Asumimos de inmediato que ella había encontrado la manera de ponerle un alto a su esposo. Quizá lo había corrido de la casa y por ello estaba así, mucho más relajada. En aquellos días recuerdo perfectamente que un domingo, para desayunar, le compramos algunos tamales de queso y también otros de carne con chile. Mi padre, quien era muy bueno para comer, recuerdo perfectamente que expresó algo muy particular. Vaya que doña Mari ya le está metiendo mejor carne, no que los pellejos esos que siempre le ponía a los tamales. Ojalá no cambie la cosa, porque así sí le compro más. Hasta ahí todo iba bien, sin ninguna novedad. Sin embargo, días después, noté que en la casa de doña Mari había varias patrullas. Era muy extraño, pero se estaba realizando un operativo policíaco, mediante el cual doña Mari fue llevada a presa. Al inicio creíamos que doña Mari, para salir adelante, se había dedicado a vender sustancias o cosas prohibidas. Sin embargo, la razón real fue mucho más perturbadora que aquello. Se comentaba que un vecino de atrás de la casa de doña Mari reportó que de un día para otro comenzó a oler muy pero muy mal. El tipo, preocupado, fue a tocar a la casa de doña Mari para reportarle aquello. Sin embargo, la mujer lo ignoró. Días después, aquel vecino no le quedó más que asomarse al patio trasero de la mujer, y ahí vio que doña Mari tenía los restos de un esqueleto de una persona, y tenía también las vísceras metidas en bolsas,
junto con los órganos que estaban prácticamente a la intemperie, razón por la cual se desprendía aquella horrible peste. Cuando se hicieron las investigaciones, resultó que aquel cadáver que la mujer guardaba en su patio trasero era ni más ni menos que el de su esposo Don Chuy. Las autoridades confirmaron que la noche de aquella última discusión, doña Mari se armó de valor, tomó un cuchillo y lo clavó una y otra vez, así muchas veces, en el pecho y en el abdomen de su esposo, acabando con él a puñaladas. La mujer confesó que perdió la cordura, que el coraje que sentía contra su marido la cegaron, la llevaron a matarlo, porque ya no soportaba más vivir en la violencia que aquel hombre le propiciaba. Doña Mari contaba que estaba arrepentida de lo que había hecho, porque cuando se le pasó el coraje, entendió que aquello era grave. Sin embargo, se topó también con otra realidad, pues se había quedado sin dinero para surtir la carne de los tamales. Por ello, es que cocinó a su esposo. Doña Mari cuenta que la noche de aquella situación tan horrible, ella mandó a los niños a dormir a la casa de una de sus hermanas y los dejó ahí todos aquellos días. Por eso es que no se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido. Pero, lamentablemente, con el tiempo, una verdad así no se puede ocultar. Hasta la fecha, doña Mari sigue presa y su caso sigue sorprendiendo. Sin embargo, es bien sabido que este no es el primero que ocurre en México. Ha habido casos famosos los cuales son bastante similares a este, dejando saber que el mundo es más horrible y perturbador de lo que pudiéramos pensar, superando muchas veces lo que ocurre en las películas. Pero bueno, este es el relato que quería comentarles. Y a propósito, si están cenando o comiendo mientras lo escuchan, buen provecho. Hace ya muchos años, cuando era un estudiante de preparatoria, recuerdo que solía salir con mis amigos de la escuela. A veces íbamos a beber, a charlar. Éramos un grupo muy unido. Como éramos jóvenes y aventureros, recuerdo que teníamos una manía de ir a visitar una especie de casa abandonada que estaba muy cerca en el barrio. Ahí dentro metíamos bebidas y también jugábamos cartas o dominó. Todo lo necesario para pasarla bien un rato. Recuerdo que entre las amigas que iban también, Julia llevó una tabla de Ouija, la cual aquella noche comenzamos a jugar. Yo me negaba mucho porque la verdad es que sí me daba miedo, pues ya había escuchado mucho hablar de los peligros de dicha tabla. Sin embargo, por la presión de todos, fue que terminé jugando aquello. El encargado de mover el indicador era Benjamín, y como la tabla de tanto estarle haciendo preguntas, no nos respondía, nos daba mucha risa. Creíamos que todo se trataba de patrañas, de cosas estúpidas que solamente funcionaban en la televisión. Sin embargo, en una de esas que estábamos ya cansados, habíamos dejado la tabla sobre una vieja mesa. De pronto, vimos cómo ésta comenzó a vibrar. El indicador se movía y tambaleaba. Aquello nos dejó completamente callados. Puedo decir que se nos borró la sonrisa. Sin embargo, a Benjamín, no tanto. Él parecía motivado. Estaba interesado en que continuáramos. Varios nos negamos, sin embargo, por acuerdo mutuo, fue que todos llegamos a la conclusión de que o todos jugábamos o mejor nadie. Al final, la necesidad de satisfacer nuestra curiosidad nos llevó a sentarnos nuevamente frente a la mesa. Benjamín tomó nuevamente el control de aquel indicador y comenzamos a hacerles preguntas. Nuestros cuestionamientos iban relacionados a sobre quién estaba detrás de aquello moviendo la tabla. Fuimos obteniendo varias respuestas. Se nos dio el nombre de un supuesto asesino serial que había atacado a una familia en aquella casa. Aquello despertó nuestra curiosidad, así que empezamos a indagar muchas más cosas sobre aquel caso. La verdad es que sí estaba dándonos bastante miedo. Sin embargo, aquella entidad nos pidió que solo podríamos retirarnos de la casa con su permiso. De lo contrario, él nos haría pagar muy caro aquello.
Cuando dieron las 2 de la mañana, era momento de retirarnos. Le dijimos a aquella entidad que necesitábamos irnos, pero ésta se negaba. Decía que había más cosas que quería contarnos y pedirnos. Para esto, no nos quedó más que dejar así el juego pendiente. Julia, quien era la dueña de la tabla, al ver que realmente esta funcionaba, decidió que lo mejor era dejarla allí en esa casa y no volver nunca más. Ella tenía miedo de llevarse alguna energía a su casa. Todos aparentemente estábamos de acuerdo con ello, porque sí estábamos conscientes de que lo que habíamos vivido podría representar un peligro, pero nunca falta quien se quiere hacer el valiente, y para esto Ángel decidió que él podía llevársela. De hecho, prácticamente nos obligó a que se la entregáramos. Tratamos de persuadirlo de que aquello no era buena idea, pero no logramos convencerlo. Por esto es que él guardó aquella tabla en su mochila y la llevó para su casa aquella noche. Él estaba entusiasmado con los alcances de dicha tabla y por lo tanto había prometido seguir practicándola a solas. Es necesario recalcar que aquello no era para nada una buena idea, y sobre todo después de aquello que nos habíamos enterado referente al asesino serial. Después de aquella noche, las juntas en aquella casa prácticamente se fueron dispersando, de la misma forma aquel grupo de amigos. Habrán pasado cerca de 3 meses y yo le perdí la pista a prácticamente todos mis amigos. Pero una tarde, recuerdo que recibí un mensaje a mi celular. Se trataba de Benjamín. Él me preguntaba si podía llamarme, porque era urgente. Le hice saber que sí, y cuando recibí su llamada, comenzamos a charlar. En aquella conversación, mi amigo Benjamín comenzó a contarme de que, la noche anterior, Ángel había cometido una locura en su casa. Aparentemente algo lo había poseído y lo llevó a perder la cabeza. Como consecuencia de aquello, Ángel cometió un asesinato contra uno de sus hermanos. Según lo que se comentaba, Ángel perdió la cabeza y mientras su hermano dormía, este lo atacó con un cuchillo, lo clavó varias veces en el cuello, en la cara, en el pecho, quitándole la vida de una forma brutal, despiadada y aterradora. Me quedé completamente asombrado por lo que acababa de escuchar. Sin embargo, cuando se relacionó todo con la Ouija, fue que entendí que algo andaba mal con esa tabla y que probablemente, desde que Ángel se la llevó a su casa, es que las cosas se habían puesto tan mal. Según los parientes de mi amigo, desde semanas atrás, Ángel había presentado una extraña circunstancia de salud, una especie de convulsiones las cuales jamás en su vida había presentado. Los médicos no sabían cómo atribuir aquellos síntomas, porque después de algunas tomografías todo marchaba bien. Sin embargo, quienes jugamos a la Ouija aquella noche, entendimos a la perfección lo que había ocurrido. Seguramente de tanto estar jugando mi amigo Ángel, fue que se le metió aquel demonio, aquella entidad que estaba poseída dentro de la tabla, aquella que pertenecía a aquel asesino serial. Mi amigo Ángel está encerrado en una prisión. No he sabido mucho de él. En realidad me da mucho miedo acercarme y recordar todo aquello que vivimos. Lamento que su familia haya tenido que vivir una situación así, pero también es de mencionar los peligros que lleva consigo el jugar a cosas desconocidas como lo es la tabla de la Ouija. Hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión y a las cuales deberíamos respetar, mantenernos alejados, porque es un hecho que son muy fuertes y tienen el poder de dominar incluso nuestras mentes. De esa forma, podrían crear dentro de nosotros un monstruo, un asesino o una forma despiadada de nosotros que puede hacer mucho daño a quienes más queremos, tal y como en esta historia le pasó a mi amigo Ángel, quien acabó despiadadamente con la vida de su hermano. Aquella noche era un viernes. Mi papá estaba entusiasmado porque recién había hecho las paces con mi abuelo. Ellos en sí llevaron una pelea por muchos años y no se hablaban. Yo a mi abuelo ni siquiera lo recordaba, pero pronto lo conocería, ya que para limar asperezas
Mi abuelo nos había invitado a su rancho, uno muy bonito que tenía a las afueras de la ciudad. Emocionados, ya íbamos en camino a bordo de la camioneta de mi papá. La carretera era un paisaje hermoso y se iluminaba con los últimos rayos del sol del día. Mientras tanto, yo me entretenía con una copia de un libro de horror que me gustaba mucho leer y que contenía diversas historias de varios autores conocidos. Siempre me causó intriga la lectura del terror, las cosas oscuras y también los rituales de brujería. Dicho gusto nació porque muchas veces se me habían presentado situaciones de índole paranormal, cosas realmente pequeñas, y pensaba yo que en las lecturas encontraría respuestas a mi favor o algunas explicaciones a diversos fenómenos extraños. Yo jamás había practicado nada. Era un joven demasiado noble e incapaz de hacer algo osado o que representara mostrar un carácter fuerte. Cuando llegamos al rancho, ya eran más de las 9 de la noche. A la distancia, mientras avanzábamos por la terracería, se vislumbraba una fogata, y ante esta, la silueta de varias personas a su alrededor. Y conforme nos fuimos acercando, me di cuenta que se trataba de mis primos, a los cuales solo conocía en fotografías, y también se alzaba entre estos la figura imponente que pertenecía ni más ni menos que a mi abuelo. Todos se calentaban en la fogata mientras bebían tequila, y uno de mis primos tocaba canciones románticas en una vieja guitarra. Todo parecía muy ameno, y se antojaba estar ahí cerca. Mi padre acercó la camioneta, y al detenerla, nos fuimos bajando, y así saludamos a todos los presentes. Mi abuelo se levantó contento, porque él tampoco nos conocía, y le daba mucho gusto de vernos por primera vez a sus nietos, los hijos del gran don Pancho. Hasta eso mi abuelo resultó ser muy simpático. Era un hombre alto, de casi 70 años, y con un carisma agradable, que era quizá impulsado por los varios tragos de tequila que ya tenía encima. De felicidad el viejo cantaba a todo pulmón las canciones que mi primo tocaba en la guitarra. Es como si él se quisiera lucir con los presentes. Todo fue muy agradable, y llegada la medianoche, todo terminó. La fogata se apagó, y una señora, por encargo de mi abuelo, fue quien nos dijo dónde debíamos dormir. Esa señora me provocó un poco de nervios, la verdad. Al verla al rostro, noté que le faltaba un ojo, y la cuenca la tenía cerrada por una especie de quemadura. Mientras caminábamos, nos contó que su nombre era Lourdes, y que ya llevaba más de 40 años sirviendo al rancho de mi abuelo. La señora Lourdes nos acompañaba a mi hermano el menor, a un primo y a mí, directo a lo que sería nuestra habitación. Ella nos abrió la puerta y nos dijo en qué cama debíamos dormir cada quien. Antes de despedirse, la señora Lourdes sacó de su morral una especie de escapularios y nos los entregó. Nos dijo muy seriamente que debíamos usarlos para protección, porque en ese rancho había un mal desconocido que podría afectarnos si no los usábamos. Mientras aquella señora nos los colocaba, yo notaba que su mirada era la de una mujer fría y despiadada, pero en realidad era una viejita muy dulce. Ella fue muy amable con nosotros. Antes de salir nos dio la bendición y nos pidió que por nada del mundo saliéramos de la habitación. No nos dijo por qué, pero tal cual nos lo prohibió. Cuando ella se fue, mi primo Juan, mi hermano Álvaro y yo nos quedamos platicando de cosas de muertos y de las leyendas que se contaban en aquel rancho. Juan ya se las sabía todas, porque él ya había visitado muchas veces aquel lugar, y él escuchó esas leyendas de la viva voz de mi abuelo. Aquello no le daba miedo, al contrario, lo hacía sentir curiosidad por las cosas oscuras e inexplicables, tanto como a mí también. Sin embargo, en mi caso, debo admitir que estar dentro de aquella atmósfera del rancho me hizo darme cuenta de que, en realidad, yo no era más que un miedoso. Mi hermano y yo nos acostamos y nos pusimos las cobijas encima. En cambio, Juan, él no. Él sacó de debajo de la cama una mochila,
la cual se colocó como si estuviera dispuesto a salir al campo. Le preguntamos qué pretendía con aquello, y él nos confirmó mientras probaba la luz de una linterna que saldría a buscar alguna aparición. Mi hermano Álvaro le dijo a Juan que era peligroso salir, no tanto por lo que se le pudiera aparecer, sino porque aquella era una área salvaje y algún animal le podría atacar. A Juan le dio risa y se quitó el escapulario. Lo aventó sobre una cómoda que estaba junto a la puerta. Él argumentó que llevar objetos benditos solo alejaría a las apariciones, y él estaba dispuesto a encontrar algo. De verlo tan seguro, mi hermano y yo, no nos quedó más que acompañarlo para cuidarlo, porque teníamos miedo de que algo le pasara. Ni mi hermano Álvaro ni yo nos quitamos los escapularios. No sabíamos si aquello funcionaba o no, pero si la señora Lourdes nos recomendó usarlos, entonces así sería. Eso no le gustó a Juan, pero aún con todo y eso, salimos de la casita de mi abuelo, caminando despacio. En la soledad de aquel lugar solo se escuchaban las hojas secas que íbamos pisando. Nos cobijaba también la luz de la luna, que se posaba sobre nosotros muy pacífica, mientras que los grillos hacían su cantar. La casa del rancho de mi abuelo en sí estaba un poco alejada de las demás casas del pueblo, y ahí me di cuenta que justo a unos 30 metros había un pozo que aparentemente estaba abandonado y deteriorado también por el paso del tiempo. Juan nos llevó hasta la cercanía de este y nos fue contando una historia muy fuerte y horrible que ocurrió en ese pozo muchos años atrás. Nos sentamos justo en una roca que quedaba a unos metros de aquel pozo para escuchar toda la historia que Juan comenzaría a relatarnos. Yo me acomodé lo más cómodo que pude sobre aquella dura roca y comenzamos así a escuchar las palabras de Juan. Sé que ustedes no han venido nunca aquí, pero en este pueblo han pasado muchas cosas muy terribles, algunas en las épocas en las que mi abuelo ni siquiera había nacido, pero en épocas en las que ya existía esta casa y también este pozo que tenemos justo frente a nosotros. Se dice que en aquellos tiempos, en una casita que estaba aquí pegada al pozo, vivía una mujer llamada Gertrudis. Aquella mujer vivía ahí con sus 4 hijos. La pobre mujer había enviudado, dado que su esposo había fallecido en las batallas de aquellas épocas, lo cual dejó a la mujer sin un sustento, ni un respaldo que le ayudara a salir adelante. Lo peor es que en la zona que estaba casi desértica, no había mucho de dónde proveer comida y recursos para vivir. Además, en ese tiempo, azotó una de las peores sequías de la región, llevando a los cultivos a perecer y a que los pobladores se enfrentaran a una de las más horribles dificultades. La hambruna se volvió parte de todos los días. Algunos de los lugareños se fueron del pueblo a buscar dónde iniciar de nuevo sus vidas. Pero doña Gertrudis no tenía familia cercana, pues su esposo se la había traído desde un estado del sur, muy lejos. Tampoco tenía un lugar seguro a donde llegar. Gertrudis se tuvo que quedar en aquel lugar desolado a vivir junto con sus hijos. También algunos pobladores que almacenaron recursos para no tener que irse de ahí. Gertrudis era conocida entre aquellas personas que vivían cerca, y para ayudarla, a veces le llevaban comida o ropa, pero con la gran sequía, hubo un tiempo en que tampoco le pudieron ayudar. Esto representó una gran dificultad para Gertrudis, y se dice que de pronto uno de sus hijos desapareció. Así de la nada, aquel niño ya no estaba. Los demás hijos de Gertrudis preguntaban por su hermano desaparecido, pero ésta les decía que no sabían dónde se encontraba, que quizás se había perdido en el campo, y también les dijo la mujer a sus hijos que con la bendición de Dios, aquel hermanito de ellos algún día regresaría. Gertrudis, para calmar la tristeza de sus hijos, les sirvió un plato de carne con vegetales que olía muy rico. El hambre de los niños era mucha, y hacía mucho no probaban un platillo así de suculento. Los niños estaban felices comiendo y comiendo.
La alegría y la sonrisa pronto les volvió al rostro. Gertrudis los observaba mientras lloraba y masticaba la carne tan rica y jugosa que ella misma había preparado, utilizando la carne del cuerpo de su propio hijo. Esa mujer cometió el acto más horrendo que un ser humano puede hacer. No hay justificación para ello. Entre los pobladores no hubo sospechas de aquello, pues era normal que de vez en cuando se perdiera algún niño. Pero cuando la carne del primer niño se terminó, y como las cosas no mejoraban, Gertrudis no tuvo más remedio que desaparecer a otro de sus hijos. Y con eso se repitió la misma historia. Gertrudis preparó alimento para sus 2 hijos restantes, los cuales no entendían lo que ocurría, y ni por la cabeza les pasaba que estaban comiendo la carne de su propio hermano. Gertrudis, después de haber cometido ese segundo y aberrante acto, comenzó a perder la cordura, se empezó a volver loca, se volvió fría, despiadada, y de la cabeza y de las ideas desvariaba. Ya no se le entendía lo que decía, porque revolvía las palabras y no se podía dar a entender. Los pobladores del lugar, al notar que a Gertrudis le faltaba otro hijo, y al verla en ese estado, comenzaron a sospechar que algo andaba mal en esa casa. Así que comenzaron a poner el ojo sobre la cruel mujer. Pasó poco tiempo y el alimento se escaseó nuevamente. A Gertrudis le dio mucha hambre, pero ella ya no razonaba lo suficiente como para establecer un plan con el cual darle fin a otro de sus hijos y así esconder el cadáver. Ella se había vuelto una horrible bestia hambrienta, cargada de instinto puro. Así que, una noche, y ya por la madrugada, Gertrudis se levantó de su cama y sin piedad ni misericordia, comenzó a morder a uno de sus hijos. La temible mujer le pegó una mordida muy fuerte en la cara al más pequeño de los niños, el cual pegó un grito horrible, haciendo esto que su hermano despertara y empujara a Gertrudis. Aquellos niños lograron escapar y salieron corriendo y gritando. Esto provocó que algunos de los lugareños acudieran rápido a ver qué ocurría. Fue horrible la escena de lo que estaba pasando. Uno de los hombres puso en resguardo a los niños mientras que su esposa atendía la herida del pobre pequeño. Los pobladores entraron a la casa de Gertrudis y se sorprendieron de ver cómo ésta se estaba mordiendo la mano. Se estaba comiendo a sí misma con gran desesperación. El hambre para ella era muy grande. La sangre le brotaba en grandes cantidades y la mirada de Gertrudis parecía perdida, parecía la de un animal. Con aquello los hombres entendieron que los hijos de Gertrudis no habían desaparecido, sino que ella los había exterminado para comerlos. De inmediato se dieron a la tarea de buscar dentro de la casa y en los alrededores. Con aquello se dieron cuenta de que Gertrudis había lanzado los restos de los niños dentro de aquel pozo. De inmediato, los pobladores, al reconocer a Gertrudis como un peligro para sus hijos y para los lugareños, estos no dudaron en dar fin a aquello. Entre varios hombres sujetaron a Gertrudis y la fueron arrastrando mientras ésta gritaba. La fueron llevando así hasta donde está aquel pozo y la lanzaron sin misericordia alguna. Solo se escuchó el golpe seco con el que la horrible mujer quedó moribunda. La maldita aún agonizaba y gritaba por su vida, pedía perdón y decía estar arrepentida. A los lugareños aquello no les conmovía, sentían rabia contra de Gertrudis, y para acabarla definitivamente, entre varios levantaron una piedra muy grande y con gran esfuerzo la dejaron caer dentro del pozo. Aquel impacto hizo tronar y reventar la cabeza y los huesos de Gertrudis. Aquello ahogó el último grito de vida de la sanguinaria mujer, sepultándola junto con los restos de sus hijos. Los pobladores, para ocultar bien aquello, fueron colocando rocas y más rocas hasta tapar bien el pozo. Ellos querían que los horribles acontecimientos quedaran en el olvido, aunque no del todo lo consiguieron, dado que la leyenda
mantuvo con vida lo que en aquella casa había ocurrido. Ahora en estos tiempos se dice que constantemente se pueden escuchar los lamentos y los llantos de los niños que fueron ultimados aquí en estas tierras. También se escucha a Gertrudis agonizar por el hambre y por la tristeza de haber acabado a sus propios hijos. La casa de esa mujer fue destruida y con el paso de los años ya no quedó nada de esta, pero sí de lo que dentro ocurrió. Esas tragedias no se olvidan, menos en lugares de estos donde suele haber este tipo de leyendas. Así que, ¿qué les parece lo que les he contado? Yo la verdad sí creo que ha pasado algo muy grande, pero en realidad no me da miedo esa mujer, no me da miedo que se me aparezca la horrible de Gertrudis. Lo que Juan nos contaba era horrible. ¿Cómo una mujer podría hacerle eso a sus hijos? Me dio mucho miedo de escuchar esa historia. Y por palabras de Juan, él tenía la intención de presenciar un fenómeno de aparición relacionado con ese caso, o con muchos otros que ocurrieron en el cerro cercano. De estar sentados en la roca, nos levantamos y fuimos siguiendo a Juan, quien caminó por la maleza con rumbo al cerro. Yo le dije a mi hermano que tenía miedo y quería volver, pero parece que a él también se le había prendido la curiosidad. Ante eso, mi opinión ya no contaba, eran 2 contra 1. Fuimos avanzando y de pronto a la linterna de Juan se le fueron acabando las baterías. Eso nos provocó un poco de temor, porque estábamos casi a oscuras, pero en ese instante pasó algo peor, porque comenzamos a escuchar como si algo se arrastrara por la hierba, sacudiéndola delicadamente, tal y como lo hace un depredador que avanza con cautela hacia su presa. Juan nos dijo que no nos moviéramos, porque si había algo, podríamos ser atacados. Sin embargo, instantes después, se escuchó la voz de una mujer que se lamentaba, que lloraba. Aquello parecía un eco que provenía de todas partes y hacía que nos confundiéramos. Aquel ser podría estar en cualquier lugar. Con aquello, nos dimos cuenta de que no se trataba de un depredador lo que andaba merodeando, sino algo peor, algo infernal. Supimos todos que era momento de escapar, de correr a toda velocidad. Mi hermano y yo no lo dudamos y comenzamos a sacudir y a mover los pies con gran velocidad, con gran rapidez. Yo volteé hacia atrás, pero noté que Juan no había corrido y pensé que de inicio él quería quedarse a presenciar lo que fuera aquello. Yo ya no me detuve. El impulso de sobrevivir me llevó a correr y a esquivar obstáculos de una manera que no hubiera imaginado fuera posible. Terminé tropezando cerca de la zona del llano, donde ya me esperaba mi hermano, quien muy agitado respiraba con dificultad. Él me preguntó por Juan, y le dije que lo perdí de vista. No supe para dónde había corrido él. Nos tuvimos que quedar a esperarlo, pero no regresaba. Le gritamos y le gritamos, pero él no respondió. Eso nos dio mucho más miedo, y con ello no nos quedó más remedio que ir a despertar a mi papá y a mi tío para que nos ayudaran a buscarlo. De inmediato prendieron las camionetas, soltaron a los perros y se dio inicio a una búsqueda exhaustiva en la que no se logró nada. Juan no aparecía por ninguna parte, no había rastro de él. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Volvimos al rancho desconcertados, llenos de incertidumbre. Mi tío y padre de Juan estaba llorando con mucha angustia. Él tenía la esperanza de encontrarlo, pero eso no iba a ser posible, porque, por palabras de la señora Lourdes, quien se metió en la plática, a Juan se lo había tragado la noche, y mientras lo decía, ella sostenía el escapulario que horas antes le dio a Juan y que éste no quiso usar. Tanto mi papá como mi tío y mi abuelo tomaron las palabras de la señora Lourdes como las de una mujer loca y metiche, pero había algo cierto en todo aquello. A Juan algo se lo llevó, y fue algo que no era de este mundo. Él se negó a ser protegido y por ello pagó el precio. Además, los sonidos que escuchamos eran claramente los de una mujer que agonizaba.
No quería yo pensar en la historia que el mismo Juan nos contó y asumir que la misma señora Gertrudis fue quien se lo llevó. A Juan lo buscaron por todas partes. Aquel reporte fue a dar a las autoridades, quienes también trajeron equipos de búsqueda, helicópteros y personal de todo tipo, pero a Juan nunca lo encontraron, no hubo rastro de él. Mi tío se tuvo que resignar a que ya no vería nunca más a su hijo, a que la oscuridad del bosque fue quien se lo tragó, tal y como lo dijo la señora Lourdes. Ahora en estos tiempos se dice que de aquel pozo del rancho se escuchan los lamentos de la señora Gertrudis, pero también se dice que se escucha la voz agonizante de Juan quien pide ayuda. No dudo ni un poco que haya sido aquel fantasma que regresó del más allá, buscando algo para poder alimentarse y por eso atacó a Juan. Sé que esto podrá parecer una leyenda, pero es horrible cuando se vive en carne propia. Sé que aquella señora Gertrudis nunca descansará en paz y por los siglos de los siglos seguirá buscando nuevas víctimas que osen adentrarse valientemente dentro de la oscuridad de aquel rancho de mi abuelo.